Esto es Dara, una perla de sabiduría. Y estoy feliz, estoy contenta, emocionada por este primer episodio. Y más allá de lo mencionado anteriormente, estoy agradecida por ver por fin este proyecto tan bonito que es para mí Dara. Y realmente lo digo porque Dara era un proyecto que el Señor me había regalado hace algún tiempo, hace bastante tiempo, pero no era posible verlo. Y ahora entiendo las razones. Uno después es que dice como que, Señor, no permitiste que saliera o que yo hiciera esto por esta y esta razón. Y es así como quiero hablar del tema con propósito. No les voy a contar por ahora la historia de Dara, ni el por qué, ni para qué, ni cómo surgió todo esto, porque es una historia bastante larga. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar de eso. Pero, ¿por qué Zuli eligió hablar de con propósito si estamos acostumbrados de entrar? Y es un tema tan cliché, ¿no? Y estamos acostumbrados a entrar a una plataforma digital y encontramos 1000 videos, si no hablamos de millones de videos, de personas que son coach de vida, que son coach motivacionales, que son orientadores, que son incluso hasta profesionales en este campo. Y sé que, como lo dije, es un tema muy cliché probablemente. Y para empezar, quiero poner dos posiciones, la cual, la número uno, no vamos a profundizar mucho, pero es la persona la cual sabe cuál es su propósito o su llamado aparte de Dios. Sin embargo, no es su deseo terrenal o su propósito individual. Espero que me hayan entendido. Persona la cual ya tiene claro, y Dios de una o mil maneras a través de muchos medios, porque Dios es muy recursivo, Dios es un Dios que sus recursos son inagotables, le ha hecho saber y le ha hecho entender cuál es su propósito y cuál es su llamado. Sin embargo, esta persona tiene claro que sus propósitos terrenales son muy diferentes y decide inclinarse más por ellos, ¿ok? Segundo punto, y es básicamente el título de este episodio, que es con propósito. Ahora bien, vamos a leer por aquí 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es muy clara, es muy directa. Hay veces, y yo lo he escuchado y yo lo he vivido, de como que no entiendo la palabra de Dios, pero es que nos hacemos, porque aquí es claro que dice, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Podemos tener metas, podemos tener objetivos, podemos tener plantearnos cosas aquí, pero nosotros vinimos a hacer el propósito suyo, no el nuestro. Y la Biblia es súper clara en eso. Ahora bien, ¿cómo entender cuál es mi propósito? ¿Cómo entender algo o cómo tener algo, que no he pedido? Ahora bien, tenemos claro que nuestro propósito principal pues es ser sal de la tierra, luz en medio de la oscuridad, dar buenas nuevas, ser pescador de hombres. Pero ¿cómo entender cuál es mi propósito específico? ¿Cómo entender el contexto en el que vivo? ¿Por la locación? ¿Por qué la ubicación? ¿Por qué las personas? ¿Por qué el todo? Y esto yo lo voy entendiendo realmente cuando yo empiezo a tener esa intimidad con Dios y empiezo a decirle, Señor, como lo dije, el Señor es una persona multirrecursos, es la persona que utilizó piedras, es la persona que utilizó cosas que en donde los demás no veían utilidad, Él lo hizo. Y así como Él pudo ponerle uso a algo que humanamente es inútil y humanamente uno dice, pero ¿cómo? Asimismo, el Señor pudo hacerte a ti entender cuál es el propósito de tu vida y tú empiezas a elevar sentido al lugar donde vives, a lo que estudias, en lo que trabajas, en el lugar donde el Señor te ha permitido estar, porque todo está direccionado a nuestro propósito. Hay un efecto muy popular y es el llamado efecto mariposa, que dice o afirma que cada acción realizada aquí puede cambiar algo al otro lado del mundo. Y es decir, que el aleteo de una mariposa aquí puede causar un huracán en Europa, por un ejemplo. Si queremos reducir esto, significa que cada acción que nosotros realicemos implica un cambio en nuestra vida. Pero esta regla no aplica directamente con nuestra vida espiritual. Puede que, vamos a poner un ejemplo. El pueblo de Israel pudo haber reducido sus años en el desierto, sin embargo, sus decisiones hicieron que ese trayecto que era de días se convirtiera en años. Y Dios no cambia los propósitos, cambia o replantea los medios, mas no el fin. Y es que realmente muchas veces nosotros queremos con nuestras decisiones querer catalizar
nuestros procesos y hace que eso tenga cambios en toda la trayectoria. Y es ahí donde muchas veces nos preguntamos, es que creí que este era el sentido de mi vida, creí que este era el propósito, pero cambió, o la decisión que tomé, o esto que pasó, algo que muchas veces no es producto de nuestras decisiones. Realmente hay cosas que son causales, que son productos de la casualidad o de la causalidad, que no dependen y no están directamente relacionados con algo que nosotros hayamos hecho o decidido. Sin embargo, sí hay cosas en las que nos debemos hacer responsables. Cuando me hago referencia a catalizar anteriormente nuestro proceso, es querer catalizar. Voy a buscar por aquí la definición. Esto no estaba en el libreto. No tengo libreto. Pero catalizar significa causar o provocar un proceso o una reacción para acelerar. Y no crean que me estoy desviando del tema que es con propósito, porque vamos a direccionarnos nuevamente o a empezar. Y es, uno, debo pedir, y yo voy a ir como actualizando el hecho de no ir perdiendo la secuencia. Uno, tengo que pedir para recibir, y podemos pedir la claridad para entender nuestro propósito. Número 2, entender que Dios no cambia el fin, que puede que nuestros medios y los recursos y las circunstancias cambian, pero no cambia el fin. Ahora, no medir nuestra vida con la regla de los demás. ¿Y a qué hago referencia cuando digo no medir mi vida con la regla de alguien más? Y es que muchas veces pues, solemos pensar, tenemos un propósito similar, pero el proyecto, el trayecto, el proceso no es igual, y es muy importante entender los tiempos. Les voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es de José. José es un muchacho de 17 años, el cual era el favorito de la casa. Les voy a resumir así para quien no conoce la historia. Era el favorito de la casa, sus hermanos lo vendieron, luego terminó como esclavo. Después de terminar como esclavo, terminó en la cárcel por una falsa acusación de violación, y así era su vida a partir de los 17 años. Y uno dice humanamente, ay Dios mío, qué terrible, pero no comprendemos esto en el punto de que leemos tan solo un par de capítulos del 37 al 41 y ya terminamos su historia. Y realmente no entendemos que el propósito de él tuvo que vivir un proceso de más de 13 años para poder ser entendido y para poder ser comprendido. Y teniendo en cuenta este rango de ideas, uno podría pensar si el fin y el propósito de José era terminar siendo el gobernador de Egipto, ¿por qué su proceso? Porque realmente, humanamente, uno podría pensar en qué le aportaba el haber sido acosado como violador, el haber sido vendido por sus hermanos, el haber sido un esclavo. ¿En qué le aportaba para ser un gobernador? Porque si tú estudias para contador público, tu proceso de formación termina siendo quien te hace contador, y que su proceso, hablando de los tiempos, empezó a los 17 años. Y ahí uno se da cuenta de que Dios tuvo que obrar primero en José antes de obrar a través de José, porque después de todo ese proceso Dios obró a través de José con su nación y con su familia. Entonces hay que tener muy presente de que Dios va a obrar en ti antes de obrar a través de ti. El proceso lo tienes que vivir y no podemos dar algo que no tenemos. José todo lo que aprendió fue lo que pudo dar después. No puedo ofrecer algo que yo realmente no tengo. Y es lo mismo con la presencia o con la palabra de Dios. Yo no puedo dar algo que no tengo. Es decir, en cuanto al propósito, yo no pretendo tener mi propósito ya terminado y culminado o entenderlo completamente si Dios no ha empezado a obrar en mí. Y Dios obra en la medida en que yo lo permita. Cuando les decía que Dios es un Dios multirrecursos, es que Dios obra en ti si tú lo permites, y si tú no deseas, Dios ocupa otra vasija, Dios ocupa otra persona, y es donde tú decides retardar, catalizar o mover tu proceso en la medida en que se permita. Y eso lo permiten tus acciones o el mismo Dios a través de cómo te va moldeando, porque dice, no, te falta. Entonces un poquito más para llegar donde Él desea que nosotros lleguemos. Y bueno, esto básicamente fue el podcast del día de hoy. Estoy feliz porque te hayas quedado hasta aquí. Espero realmente que lo hayas escuchado todo. No está tan largo. Son 10 minutos. Yo soy una loca por los podcasts, y mis podcasts o lo que yo consumo son de 1:30, de 40 minutos, de 50 minutos por cortos. Así que esto para mí es corto para empezar y como para no
cargarlos. Sin embargo, más adelante con los invitados que tendremos, sé que esto va a ser largo y va a ser muy educativo y muy ilustrativo y muy interesante. Vamos a tocar temas tabú, vamos a tocar temas que yo sé que les van a gustar muchísimo. Así que mil gracias por haberte quedado y nos vemos en un siguiente episodio. Bendiciones para todos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos mucho más contenidos que podcast. Es una plataforma completa de contenido cristiano y bueno, parezco circo pobre, pero bendiciones, bendiciones, bendiciones.